Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Sánchez Cutillas, este es mi canal de YouTube y hoy vamos a hablar sobre el estilo en la narración. Tal y como lo cuento en mi libro, ¿Qué necesito saber para escribir?, que lo podéis encontrar en Amazon, tanto como en libro como en ebook. Bien, el estilo es, digamos, algo invisible. Todos los escritores y escritoras tienen su estilo propio y es una serie de recursos, un conjunto de recursos que utiliza constantemente el escritor, ¿no? Según Flaubert, el estilo más interesante es el que se acaba haciendo invisible. La historia acaba siendo como más importante que el estilo y nos hace hundirnos y se funde con la historia. Bueno, lo que tenemos que hacer como la gente que empieza a escribir, lo que tiene que hacer es al principio emular, a lo mejor se puede emular a un escritor o una escritora, pero luego ya hay que vaciarse y encontrar la propia voz narrativa. El estilo es, digamos que hay escritores que sus obras, bueno, pues se distinguen no por la trama, por la gran trama que tienen, ni porque ocurran cosas maravillosas, terribles, etcétera, sino por la manera de contar la historia. Una de ellas sería Virginia Woolf. Virginia Woolf, como ya he dicho en su momento, en la novela La señora Dalloway, es simplemente una señora que va a dar una fiesta, se levanta por la mañana hasta que termina la fiesta. Sin embargo, es un estilo maravilloso. Lo mismo ocurre con Clarice Lispector. Clarice Lispector nos puede contar, esta fue definida como una escritora de no estilo y nos puede contar una historia, pues que una señora vuelve del mercado y que tiene unos pensamientos, etcétera, y con eso nos puede relatar un relato entero, ¿no? Y porque lo que nos atrapa es la manera de contarlo, el estilo que tiene. Entonces es muy interesante para la gente que empieza a escribir, pues al principio hacer ejercicios de imitar un estilo, a un escritor, a una escritora, etcétera, y luego ya una vez probado los distintos estilos, la voz narrativa saldrá a medida que vamos escribiendo. ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar el estilo? Bueno, tenemos muchísimos recursos internos, aunque no lo sepamos, que podemos utilizar. No es lo mismo decir hizo una fiesta que convocó una fiesta, celebró una fiesta. No es lo mismo decir hizo fortuna que amasó una fortuna. Tú como escritor o escritora lo que tienes que intentar es evitar el verbo repetir muchas veces en tus textos, el verbo ser, hacer, etcétera, o tener, porque hay a veces que hay que usarlos, pero a veces puede tener unos otros verbos muy parecidos y que todos conocemos, ¿no? También una cosa muy interesante es encadenar los párrafos, no cortar de repente la historia y empezar con algo nuevo. Entonces, eso es muy interesante porque hay que poner la última idea, se puede coger la última idea de un párrafo y utilizarlo en la siguiente. Por ejemplo, hay una famosa frase en literatura que es la señora Mason o algo parecido. Aquella mañana se levantó y estaba preocupada porque aún no había reunido el dinero y la fiesta se había terminado. Y el siguiente párrafo es, la fiesta se había terminado y, o sea, la repetición, por ejemplo, es una buena manera de engarzar esos párrafos. Algo que también hay que tener en cuenta para el estilo son los adjetivos. Los adjetivos te pueden enriquecer el texto o empobrecer. Cuidado con esos adjetivos que anteponemos. Muchas veces leemos muchas novelas, traducciones del inglés, donde ahí sí que los adjetivos van delante, pero en castellano no es lo mismo. Hay que evitar anteponerlos y hay que evitar el exceso de adjetivos. Bueno, no es lo mismo decir es un buen hombre que es un hombre bueno, por supuesto, pero la mayoría de esas veces los adjetivos que anteponemos se pueden posponer, ¿no? Y también muchas veces son innecesarios. Por ejemplo, no es lo mismo decir las hormigas rojas desfilaban
hacia el hormiguero, porque ahí nos estás dando una imagen, ahí contribuye a hacer el texto mucho más concreto, a decir las pequeñas hormigas desfilaban hacia el hormiguero, ¿no? Sabemos perfectamente que las hormigas son pequeñas, a menos que sean de una raza descomunal, etcétera. Entonces, tienes que cuidar muchísimo los adjetivos e intentar usar solo los imprescindibles. Y no es lo mismo, por ejemplo, decir la dulce brisa o la brisa dulce no tiene sentido. Es mucho mejor decir la brisa siempre es dulce, si no ya se transforma en un tipo de viento, etcétera, ¿no? Entonces es lo que tienes que ser muy preciso, tener un vocabulario rico, pero a la vez tener mucha precisión a la hora de escribir. Y bueno, nada más, simplemente comentarte que el libro lo tenéis en Amazon, que necesito saber para escribir, que tengo muchos más libros de escritura creativa y novelas como La vida íntima del asesino del pozo o La isla de la nada, etcétera. Si te ha gustado, por favor, dale un like y suscríbete al canal. Que tengas una vida muy feliz.